de sección. ¿Sabéis por qué Schweppes se llama Schweppes? Mucha gente se piensa que es una marca alemana, que significa algo Schweppes. Es simplemente porque cuando se abre suena Schweppes. Muchas gracias Paco Rabanne, que en realidad es un tío de Guipúzcoa que se llama Francisco Rabaneda, pero no vendía tanto. Un futbolista sueco es expulsado por tirarse un pedo durante el partido. El Getafe grabó un vídeo porno en el Coliseum para una campaña de abonados. No, es que la inventó un suizo llamado Jakob Schweppes. Mentira. Maulada de época. Mentira. No, es que le inventó un alemán. Johann Jacob Schweppes, que es alemán. Bigotada o verdad, con Kerman de Frutos. Venga, Bigotes, a ver qué nos trae. Pues aquí estamos una semana más con Bigotada o Verdad y con debut de Ángel, primera vez en la sección. Así que para él y para los oyentes que no sepan de qué va. Compañero de la Winaneta, que no lo hemos dicho. Claro. Así es. Bueno, Hay que decirlo. Pues ahí está, debuta hoy y para él y para todos los oyentes que no sepan de qué va la sección, titulares falsos, bigotadas o verdaderos, y tenéis que adivinar si son bigotadas o verdad lo que vayamos diciendo, ¿vale? Ok. Hoy hay temática, pero la vais a ir descubriendo en función, o sea, mientras va avanzando la Venga, sección, ¿vale? Me gusta. Rollo escape room, Rollo escape room. esto. Me A ver qué os parece. Vamos con el primer titular, que es... que lo tiene a mano. Un futbolista rellena miles de quinielas a la semana para sacarse un sobresueldo. Sí. Miles Miles de quinielas a la semana. Miles. Tiene que ser miles, no puede ser cientos. Eso es. A ver. No, Vale. pero no Es suele... que esto te detalla, apúntatelo. Esto No, es pero no suele importante, tirar de ¿eh? eso. Son Vale. importantes. No suele tirar de eso el Bigotes. Es muy honesto el tío, ¿eh? Pero miles Sí. son muchas, ¿eh? Es que Pero esto... no hay que rellenarlas a mano, recordemos. Pero aquí primero hay que tirar un poco de estadística. O sea, ¿esto puede salir? O sea, si tú rellenas miles de quinielas, ganas pasta. Pero aparte, un futbolista, Hay muchas posibilidades de perder dinero Y te también. dejan futbolista en hacer tantas. activo, es decir, profesional, no profesional, Te puede traer a un matado de la un tercera boliviano. división. Ah, vale. Claro. Ok. A ver. Yo creo que es Bueno, verdad. ¿qué decís? Yo creo que es verdad. Bigotada. Es que no sé. Yo creo que. Yo voy a tirar de bigotada. Yo creo que es Puede ser verdad. verdad, Pero, pero no, son yo la única duda que Se ríe tengo. mucho este tío. Yo la única duda que tengo es si esto, o sea, si estadísticamente te puede salir bien, porque si echas miles, Hombre, Bueno. es €1 la quiniela. claro, pero la si no simple. te va bien la jornada, Pero a los Pero sí, jugadores no a le la- dejan sí. apostar, ¿no? En nada. No, Bueno, a ver, Creo pero que es no, que ¿eh? No. en Creo que no pueden en ellos. determinados países. Si se ha hecho noticias porque algo pasaría. yo creo que Claro. es verdad. Yo creo Yo que creo que es es verdad. ¿Verdad? Por aquí. Bigotada. Verdad. Bigotada, te lo has inventado. Vale, pues esto es verdad. Anda, ya. Y al protagonista lo conocéis, ¿vale? Esto tiene que ver con un libro David Barray. de- ¿te imaginas? Raúl Ruiz. ¿Lo conocéis? sí, Claro, de pues, Segunda División, pues ¿no? ha sacado hace relativamente poco un libro que se llama Las temporadas de mi vida, en el que rememora sus andanzas deportivas desde que empezó en Logroño hasta pues, su paso en Palencia, Girona o Numancia. Y es un libro lleno de anécdotas, a cada cual más divertida y disparatada, que cuadra bastante con esta sección. Entonces, esta historia nos la va a contar él. Me alegro, un Muy placer bien. saludar a Qué bueno. Raúl Ruiz, que Qué está bueno. aquí. Y hoy la sección va a ir sobre este libro. Vamos a lanzar titulares que pueden ser historias que haya vivido Raúl, al que ya estamos viendo. Hola Raúl, buenas noches. Ay. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas. qué bueno saludarte, Raúl. Bueno, es que Kerman, el Bigotes, a veces nos hace estas. No sabíamos nadie que ibas a estar aquí con nosotros. Pues muy bien, para mí es un placer y la verdad que suena un poco extraño, pero sí que rellenaba miles de quinielas a la semana cuando estuve en el Girona jugando. Wow. Lo que ha cambiado la vida tanto para mí como para el Girona. Que ahora está... Pero dinos cuántas acertabas, Raúl. Pero miles son miles. O No, sea, pero esto tiene un sentido, contexto. Esto es un contexto que, Sí. bueno, que lo explique él, Bueno, mira, aquí tengo detrás el libro que se llama Las temporadas de mi vida, pues ya sabéis que los futbolistas, incluso vosotros los periodistas deportivos, vivimos por temporadas, no vivimos por años, de temporada y tal. Entonces, en una de esas temporadas, que fueron 2, donde estuve en el Girona jugando, la primera temporada, bueno, pues llego allí y ya en diciembre hay problemas, por eso os digo lo que ha cambiado la vida de cobro, ¿no? Ya a partir de
de diciembre había problemas de dinero, etcétera, etcétera. Entonces acabó la temporada, yo tenía un año más de contrato y yo les digo, mira, a mí lo que peor me sabe es no poder pagar el alquiler a la casera o el casero porque no me pagáis. Entonces eso es lo que yo más sufro, porque la señora o el señor no tiene ninguna culpa que a mí no me pagáis. Entonces digo, mira, rescindimos contrato, yo me voy y no hay ningún problema. Yo tenía un año más de contrato y entonces sale un directivo y dice, no te preocupes, mira, tenía una inmobiliaria, dice, yo te dejo un piso con todos los gastos pagados, no tienes que pagar nada, amueblado y gratis. Y digo, bueno, si es así, entonces cambia la situación y me quedo la temporada que tengo de contrato. Y me dice, lo único que te pido es que me hagas un favor. Y digo, vale, ¿cuál? Y me dice, que me rellenes unas quinielas a la semana. Ahí está el contexto. Claro, entonces yo digo, bueno, no pasa nada, unas quinielas a la semana, pues no pasa nada. Digo, pero me las invento yo, hago los resultados, tal. Y dice, no, yo te voy a ir dando los resultados porque mis primeros, no sé si fueron 20 o 30 millones de las antiguas pesetas, las gané a las quinielas. Entonces digo, vale, pues empieza la temporada y me llama a la oficina y me dice, pasa que ya tengo las quinielas preparadas para rellenar. Entonces llego allí y me saca de un cajón y me dice, mira, aquí tiene las quinielas. Y me saca así un paquetón. Y entonces digo, pero estas son las quinielas de todo el año. Y me dice, no, estas son las quinielas de esta semana. Wow. Y digo, ¿pero cuántas hay? 3.740 quinielas. Pero habéis dicho en la introducción, pero no hay que rellenarlas a mano. Sí. En esa época sí. En aquella época, estamos hablando de temporada 92-93. O sea, en aquella época eran 4 columnas con triples, dobles, X, tal, tremendo. Y luego, o sea, yo estaba toda la semana, me quedaba ciego, me decían los compañeros. Yo iba a tomar una cerveza con los compañeros y me llevaba las quinielas, si no me daba tiempo a rellenarlas. Y me daba los resultados, además, de 4 en 4. Y yo toda la semana rellenando quinielas. Y lo peor era que había que sellarlas, porque antiguamente te daban el resguardo y había que sellar una por una la quiniela. Y tú te tenías que llevar los resguardos. Entonces, imagínate, yo esperaba que la señora cerrara para ayudarle a sellar y llevarme los resguardos de 3.740 quinielas. Sí, yo tengo varias. De esto tengo varias curiosidades. O sea, primero, si te decían los resultados, ¿por qué quería que las rellenases tú? Si iba a perder igualmente el tiempo pasándote los resultados a ti, ¿no? Porque necesitaba un negro, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Que en los libros, lo mismo, ¿no? Sí. Necesitaba un tío que rellenara. Es que son 3.740 guineas. Imagínate, que te quedabas ciego. Madre mía. Él se gastaba, y había dicho más o menos en antiguas pesetas, eran unas 300.000 o 400.000 de las antiguas pesetas a la semana. Eso son 2.000 euros, ¿no? A la semana. ¿2.000 euros? Exacto. Entonces, él decía que evidentemente con toda esa cantidad de combinaciones que hacía con triples, dobles y tal, pues había semanas que igual perdía 100.000, había semanas que ganaba 200.000, 300.000, más o menos, salvo que dieras el pelotazo, que no lo dimos, por una ocasión estuvimos a punto, pero salía a pre, ¿sabes? O sea, no perdía dinero, no llegaba a perder dinero. Tú a día de hoy, vamos, te ponen una quiniela delante y vamos. No volví más, no rellené más quinielas en mi vida. Se aburrió ya, es que normal. No rellené más quinielas en mi vida. Pero es que eso fue tremendo. Claro, pues yo cuando me dice eso, yo pensaba que me iba por rellenar unas 10, 20 quinielas a la semana, yo qué sé. Pero 3.720 quinielas a la semana, eso era mortal. ¿Nunca te dijeron nada cuando ibas a darlas? Porque yo entiendo que esto ahora estará más regulado, ¿no? Tú ahora no puedes ir a una casa de loterías ya puestas y con 3.700 quinielas, algo te dirían, te pedirían algún tipo de explicación, ¿no? Como ahora son reducidas y tal, y es todo online, tal, no, o sea, no hay problema. Pero en aquella, antiguamente era, no sé si lo habéis visto, que te daban el resguardo, que incluso venían con calco, ¿sabes? Sí. Que había un calco detrás. O sea, te estoy hablando del año la pera, o sea, es que yo soy muy mayor. Pero aquello fue tremendo. Yo, vamos, todos mis compañeros de aquella época del Girona, evidentemente lo saben y se descojonaban, claro.
¿Seguimos Venga. con más me titulares? parece que hay que tener mucha jeta para no pagar un sueldo y decir, bueno, te doy el piso, que es como compensación a que no te pago, pero es que encima te meto otro trabajo como si fuera el tuyo. Total. Es una cosa de locos. Sí, dale. Venga, vamos con el siguiente titular. Y es que a Raúl le expulsaron en un partido a los 15 segundos. ¿Esto es verdad o es mentira? Verdad. Va a ser verdad. A ver, es que viéndole la cara. Claro, es que ahora tenemos la imagen suya. Claro, aquí. Yo creo que sí, porque me ha parecido una ligera sonrisita. Sí, ha hecho así con la cabeza. Puedo mentir con mi expresión. 15 segundos, Raúl. Sí, señor. Puede ser. Sí. 15 segundos no es nada. O sea, no es nada. Imaginaos. Fue un buen hachazo, ¿no, Raúl? Fue un buen hachazo. ¿Creéis que es verdad? Sí. Sí, lo es. Estaba cedido yo del Logroñés, yo estaba en el Club Deportivo Logroñés y me tocó la Emilia Melilla, que es otra de las temporadas de mi vida. Y claro, allí fui cedido a la Unión Deportiva Melilla y en un partido en Macael, que era un pueblo es un pueblo de Almería, sacaron de centro. Yo entré, te juro que no era para roja ni de coña. Sacan de centro, le llega a un rival, entro y roja. A ver, es la típica de que en la primera jugada del partido dices voy a ir más fuerte de lo normal porque el árbitro aquí no... Pero fue por detrás, ¿cómo fue? Pero yo digo, aquí hay una mano negra, es imposible. Es que por mucho le tenía que haber arrancado la cabeza para que no sacara roja. O sea, sacan de centro y nada más. La primera entrada es roja directa. O sea, es que no ha empezado el partido, no hemos sudado. Esa es la primera entrada. Y aquello fue muy sonado también. Yo es que me quedé, digo, es una broma, se ha equivocado. Yo no se ha equivocado. ¿Pero era el inicio del partido o después del...? El inicio, el saque de centro. Saca al rival. O sea, no fue que saliese de suplente a los 15 segundos. Ya, claro, era la pregunta. Wow. La acción no era peligrosa. 100%. O sea, increíble. O sea, yo no sé si lo habéis visto alguna vez. Yo no lo he visto. No. Yo no lo he visto tampoco. No. O sea, ¿tocaste balón algo o ni siquiera te dio tiempo a...? No, es verdad que no toqué el balón. Es que igual la entrada era de roja, ¿no? Me toqué la cabeza, de hecho. Era una entrada fuerte, pero no era de roja. Es imposible, se que acaba de empezar. Y no hay ni rencillas. ¿Te pilló fuera de casa? ¿Era fuera de casa, has dicho? ¿O? Sí, era en Almería. Sí. Entiendo que ovación cerradísima a tu salida del campo. Sí, la gente, pues ya sabes, tonto y eso. El cachondeo. Cachondeo. Esto me ha gustado, Seguimos con la siguiente. A ver cómo reacciona Raúl con esta. A ver. Raúl pasó 2 días sin salir de la ciudad deportiva porque no se ponía de acuerdo en la negociación del contrato con el presidente. Uy, 2 esta días. me gusta. Si 2 fuera días verdad, sin sí. salir. Me encantaría que fueran todas verdad, 2 días haciendo papeletas, además, ahí. Mientras... No, yo quiero pensar que esta no. Bigotada, venga, vamos a tirar bigotada. Vamos a tirar bigotada. O sea, Sí. 2 días, 48 horas. Rigurosas. Ay, no sé. Yo creo que no, tío. Va a ser todo verdad, seguro. Yo creo que ha digo habido verdad. algo, pero yo creo que el bigote le ha exagerado. Sí, igual ha sido 40 o 35 o algo así, ¿no? Va a ser verdad. Me encanta porque están mirando a la pantalla para verle la cara a Raúl, ¿eh? Sí, está mirando ahí. Buscan la... A ver, una pista, Raúl. ¿Tú tenías casa por ese entonces? ¿O todavía? Entonces, sí, a partir de ahí siempre he estado de alquiler. Yo voy a decir que esta... es que la cara me ha... voy a decir que es bigotada, me mantengo. No quiero que ¿Bigotada a todos? Yo digo Bigotada. verdad, Vale, Raúl, ¿esto qué es? Eso no es cierto. A ver, fíjate, en mi época se empezaba con el tema de los representantes. Pero, por ejemplo, yo no tuve nunca un representante. Porque ahora, evidentemente, si no tienes representante no puedes andar por la vida en el mundo del fútbol. Pero en aquella época a mí me sonaba muy extraño que viniese una persona y me dijera, oye, por ti. firmas conmigo, pero no solo negociar por ti, decía, firmas conmigo y yo te ofrezco a los clubs y yo te busco un equipo y tal, y no sé qué. Y yo le digo, vale, tú me buscas un equipo y cuando me hayas encontrado el equipo, vamos y negociamos, o yo te digo lo que quiero y tal. Me dice, no, pero me tienes que dar exclusividad y tal. Digo, vale, entonces, ¿qué pasa? Si yo firmo contigo y no me encuentras equipo, lo que yo cobro me lo vas a pagar tú si me quedo sin equipo.
No, digo, entonces, ¿para qué te necesito? ¿Sabes? Porque antiguamente directamente o te llamaban los directores deportivos, o te llamaba el entrenador, o te llamaba el presidente. Entonces yo nunca he tenido representante. Entonces las negociaciones eran duras, porque es verdad que si tú directamente negocias con el presidente, ya ahí hay tensión antes de empezar la temporada, antes de llegar a un club. Pero no he llegado allí. La negociación más dura fue con el Madrid, que ellos decían que no, y yo decía que sí. Yo decía que sí quiero fichar en el Madrid, y yo decía no, que no te queremos. Esa se complicó más de 2 días, fue esa. A una respuesta, estuviste. A una tontería, un sí o un no, fíjate. Duró lo mismo que tú en Almería. Vamos con el siguiente titular. 15 segundos. Un entrenador supersticioso les obligaba a hacer un ritual con vinagre y dientes de ajo antes de cada partido. Verdad. Yo creo que es verdad. Sí, tío, sí. Hay personajes muy misteriosos en el mundo del fútbol. Después de la del horóscopo que nos trajiste, esta tiene que ser... Con vinagre y ajo. Vinagre y dientes de ajo. Muy sano eso, Cuando los pollicos se ponen malos, sí, mi abuela le da ajo. Yo creo que está pasando. Se recuperan. Esto ha tenido que pasar. Sí, 100%. Yo me la creo. ¿Verdad? ¿Raúl? No. Pero sí que es cierto que he tenido un entrenador. Bueno, casi todos en el mundo del fútbol tenemos nuestras supersticiones, pero tuve uno especialmente también en Girona muy supersticioso, que incluso iba él a una bruja, una vidente, lo que fuese, que llevaba nuestras fechas de nacimiento y todo para ver los ascendentes y el que era gafe, el que no era gafe. Y tal, pero llegar a ese nivel no. Ahora hay muchas con él, no sé si tendrá alguna más preparada o puedo contar algo sobre el entrenador ese que tuve. No, esa sí, esa puedes contarla, esa sí. Vale, pues por ejemplo, mira, os voy a contar una que es muy buena. O sea, nosotros llegamos al campo de fútbol y ponía lo típico que era el marcador, era de números, de estos que cambiabas y tal, y ponía local visitante. Y entonces vemos a nuestro encargado del campo y estaba pintando donde ponía visitante, ponía local y al revés. O sea, tú veías el marcador y ponía visitante y local. Entonces decimos, pero ¿y qué? Le decimos, pero mira, ¿qué haces ahí pintando esto? Y dice, me lo ha dicho el míster, que lo haga así. Bueno, jugamos el partido y ganamos 4-0, pero ponía 0-4. Pero ganamos 4-0. Entonces le decimos, pero mister, esto dice, no, es que me ha dicho la bruja que el primer número lo veía abajo y el segundo alto. Tremendo eso, Tremendo. Oye, pues le funcionó, Las cuento en el libro, todas las cosas las cuento en el libro. Muy buena, Muy buena. Muy buena. Pero eso del vinagre y tal, no, pero este tipo de cosas sí. ¿El vinagre es imaginación tuya o...? Sí, imaginación. Está bien, Dale. Al principio, es que yo pongo a prueba a gente, le digo, oye, tal, y les hago los titulares y tal, a ver si adivinan. Y al principio había puesto pelos de cabra, pero pelos de cabra era ya demasiado loco. Demasiado rebuscado. Claro. Lo sueles hacer en tu tiempo libre, ¿no? Efectivamente. En el trabajo. Menudo sinvergüenza. Bueno, sigo. A Raúl, un teniente le puso firme en un bar cuando él iba vestido con el chándal del equipo. O sea, que le recriminó que hizo algo mal. Le puso firme. Venga. Me cuesta creer Sí, ¿no? que tire de bigotada de Mili. Sí. Sí, no te pega. No te pega nada. Sí. Esto ha pasado. Esto ha pasado, ¿verdad? Yo creo que es verdad. ¿Raúl? Cierto. Eso sí que es verdad. Eso es verdad y me pasó también, evidentemente, en Melilla, en la Mili, porque cuando yo llego allí hay 2 equipos en la ciudad. Es la Unión Deportiva Melilla y el Melilla Industrial. Y los dos en la misma categoría, la antigua tercera división, que era muy fuerte. Y, claro, vinieron los 2 equipos a ficharme, porque yo estaba jugando en segunda en el Logroñés. Entonces, pues querían que los dos que yo jugara en el Melilla o en el Melilla Industrial. Pero me convenció más la Unión Deportiva Melilla, que había un entrenador que había jugado en el Madrid, en River Plate, Sevilla, Málaga Internacional, que se llamaba Pepillo, y me convenció y me fui a la Unión Deportiva Melilla. ¿Qué pasa?
que el otro Melilla, el Melilla Industrial, estaba dirigido más por militares. Y había, sobre todo, un teniente de comandancia, que era el que te daba, vosotros no habéis hecho la mili, pero que te daba la carta blanca, que era ya cuando te licenciabas de la mili y te podías ir para casa, ¿no? Entonces estaba muy enfadado. Y encima, los derbis, yo marqué en los 2 partidos. O sea, les ganamos y marqué en los 2 partidos encima, ¿no? Entonces, un día, claro, yo salía del cuartel, porque evidentemente una de las cosas era que me arreglaran la mili para salir del cuartel y poder estar libre, entrenar, y luego sí que iba a dormir al cuartel. Pero yo allí, cuando ya salía del cuartel, me ponía en chándal, iba por la ciudad y tal. Y estoy tomando con unos amigos, pues nada, una Coca-Cola ahí en un kiosco lleno de gente, y entonces llega el teniente y me ve, y se acerca a mí y me dice: ¿tiene usted permiso para vestir de paisano? Y yo, no, mi teniente. ¡No le oigo! Digo, no, mi teniente. Pero imaginaos esto con el bar lleno. Y yo ahí firmes en chándal. Y repetía: ¿tiene usted permiso para vestir de paisano? Y yo, no, mi teniente. Y todo yo, pero ¿esto qué pasa aquí? Y así me tuvo durante un buen rato. Y dice: le voy a meter un palo, voy a llamar a la policía militar y le vamos a arrestar, va a ir al calabozo. Y yo, madre mía, tío, la que me montó. Esa situación fue dura, pero es que luego termino yo la mili, tengo que regresar al Logroñés, y el tío, como nosotros cada 15 días íbamos a la península a jugar, y entonces de Melilla a la península era en barco, eran 8 horas, nos quedábamos a dormir allí 2 días, y me quería hacer recuperar 1 mes y pico de mili por el tema de los viajes, y yo me tiré casi 10 días más allí en Melilla, que me quiso hacer recuperar mili, y yo pasándolo fatal, fue el míster a echarme una mano, tal, y al final ya me licenciaron, pero aquello lo pasé fatal, y eso es verdad, lo de ahí firmes en el chat, imagínate, ¿no? Y toda la gente mirando y dice: ¿y este? Con el pelo rapado, cara pardillo. Oye, Raúl, todas tus anécdotas la verdad es que son bastante similares a las que nos suele traer Kerman, sí. En esta sección que se llama Bigotada Verdad. Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, ha sido una sorpresa cuando te ha presentado Kerman. Y si nada, que la historias, gente, eso es, que la gente compre el libro. Recuerda si quieres el título. Mira, es Las temporadas de mi vida, pero sobre todo, aquí estoy jugando con el Numancia. Esto fue cuando eliminamos al Sporting, con la cabeza vendada, porque me abrieron la cabeza también. Me di un cabezazo con el hoyo Laya, pero él no se hizo nada y yo me abrí la cabeza. Y sobre todo que se ve muy divertido, pero sobre todo se ve lo que ha cambiado el fútbol a través de todos estos años. Por ejemplo, ahora no hay vallas, en mi época había vallas en los campos de fútbol. Ahora, pues toda esa progresión en el fútbol, de todas las mejoras y demás, se ve aquí, el fútbol que noto antes y el que se vive ahora. Y sobre todo que termino con una foto, porque este libro lo escribí un poco en homenaje a Michael Robinson, porque Michael siempre, yo le contaba anécdotas y me decía: coño, Raúl, tienes que escribir un libro. y nunca le hice caso. Y entonces, cuando Michael falleció, dije: joder, pues mira, es un buen momento. Cuando me lo propusieron, le escribí. Entonces, termino el libro así, con una foto de cuando hacíamos ahí con Michael Robinson, yo en un sidecar, y él al lado, Iván muerto de miedo, y era un programa que hacíamos en el Movistar que se llama Caos Fútbol Club, que era como Chicote en la cocina, pero Michael y yo íbamos aquí. Sí, aquí porque estaba mal y tal, me acuerdo. Es verdad, muy guay, programa. Muy guapo, sí. Entonces, de verdad que es muy divertido, sobre todo es divertido, que es lo único que pretendía. Tampoco es tragicómico como mi vida, ¿no? Es así. Oye, es así. Pues nada, que la gente compre el libro, y muchas gracias, Raúl, por haberte pasado por el futbolín. Un abrazo grande. A vosotros, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao, Raúl.